Muy buenas noches con todos. Por favor, a medida que vamos incrementándonos y vamos ingresando a clase, vamos a ir desarrollando el tema, puesto que hoy vamos a ver tres temas generales y con eso, por favor, tendrían la pequeña tarea, era en función de un foro, ¿sí? Entonces, por favor, para que consideren, no hay consulta muy grande, más bien es un foro eh, de una actividad de los grupos étnicos. Pero bueno, vamos a empezar y luego les tomaría lista. Vamos acá, vamos aquí. Em, señor Bautista, ¿puede ver mi diapositiva? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos con los que estamos. Déjenme ponerles en cuadrícula. Ok. Eh, señor Falconi, Edison, ¿hay democracia en el Ecuador? Sí, no, ¿por qué? O sea, es como, o sea, es una palabra para mí que está al aire libre, o sea, como que tiene un significado, pero al final son solo palabras. Pero sí o no. Porque, no, Ya. Em, tengo Sánchez, Patricia Salazar Sánchez. No sé si me escuchas. ¿Hay Buenas noches, democracia? ¿Qué sí, tal? Buenas noches con todos. ¿Hay democracia en el Ecuador? Sí o no. ¿Y por qué? eh, la verdad no, yo creería que no, porque la mayoría de decisiones no se toma democráticamente, sino, bueno, se supone que las votaciones que hacemos son democráticas, pero a la final resulta que siempre hay manipulaciones, que Ok, con lo que llevan, ajá, con lo que, con eso conllevan a que no sea una democracia clara y firme, como ok. debería de ser. Entonces, no creo, la verdad, también. Duchi Ronald, ¿hay democracia en el Ecuador? Sí, no, ¿por qué? Yo diría que existe democracia, pero ¿cómo explicarlo? En algunas cosas, no en todo. Y casi no es transparente. Es como más una pantalla, se podría decir, para que el pueblo creamos que tenemos democracia. Pero en sí yo creo que aquí predomina el que más tiene dinero y dependiendo cuál sea su objetivo, pues se podría decir que paga para ganar algo. Ok, ¿alguien quiere opinar voluntariamente si hay democracia o no en el Ecuador? Y obviamente si dice que sí, ¿por qué o no, por qué? Creo que hay democracia por lo que ejercemos el voto, pero en sí a la vez también no hay porque es, ¿cómo se puede decir? Es un ámbito muy corrupto, se puede decir así, donde gana el que mejor sea publicitado. Ok, En bueno, este caso no tienen dinero y son que prestan para que les ayuden o como en este caso después ya cuando llegan al poder tienen que pagar. ok, bueno mis chicos, gracias. Me voy a quedar con la última definición de Brian. Y si la pregunta es, ¿Ecuador es un estado democrático? Vamos a verlo. Bueno, el objetivo del encuentro que tenemos el día de hoy, pues es el de, tenemos, bueno, hoy tres temitas que vamos a despejar, que están a la mano. Analizar el término democracia y caracterizar sus mecanismos y nuestra participación en los mismos. Analizar la población actual del Ecuador y reflexionar en torno al consumo de los recursos. Y analizar los cuidados de los recursos naturales y su utilidad dentro del país. ¿Ok? Con esto, mis chicos, terminaríamos la unidad 1 en torno al Ecuador. Desde la próxima semana, todo lo que vamos a ver es en torno a América Latina. Entonces, mis chicos, las tareas que vamos a realizar a partir de la próxima semana es todo en torno a América Latina y el mundo. Hasta hoy terminamos todo el entorno ecuatoriano, ¿sí? Van a revisar el material de apoyo relacionado con los grupos étnicos y tienen un foro que es lo que les estaba indicando. Es un foro pequeño en función de que ustedes puedan buscar una tradición, una
una costumbre, una religión, un alimento inclusive, de cualquiera de los grupos étnicos del Ecuador y lo puedan poner en el foro. Si quiere, suba una imagen, puede subir una imagen, ¿sí? Puede contarnos alguna leyenda. Ojo, que la leyenda del Cantuña, la Dama Tapada, no son de los grupos étnicos, por favor. Tiene que ser alguna tradición, alguna costumbre, incluso alguna forma de construcción de viviendas de cualquier grupo étnico que tenemos en el Ecuador, ¿sí? Entonces, no sé, tienen ahí como referencia la fiesta del Angelito, tienen, hay algunas tradiciones, costumbres de cómo entierran a los muertos. Bueno, ahí tienen la toma de la plaza, tienen la ramada del gallo, ¿sí? Tienen, por ejemplo, varias cosas que pueden ustedes investigar en torno a nuestros grupos étnicos, ¿sí? Entonces, esa es la tareita para esta semana. Bueno, vamos con democracia. Grecia se dice que es la cultura de las civilizaciones y de hecho de ahí es de donde sale este término, ¿sí? Proviene del griego, indica demos, pueblo y kratos, poder. Es una forma como se ejerce, en este caso, el presidencialismo dentro de nuestro país. Si tú me dices, Ecuador es un país democrático, por lo menos en la Constitución dice que sí, ¿sí? Dentro de las definiciones podemos ver que es una forma de organización social, o si no, también es un sistema político que define la soberanía de un pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Entonces, mirándoles desde ese enfoque, si la pregunta es, ¿cómo se elige a su gobierno? A través de la democracia, ¿sí? Ese es el concepto en función de que el pueblo tiene el poder de elegir a sus gobernantes. Entonces, ¿hay democracia en el Ecuador? Sí. Ahora, vamos a ver. Hay distintos tipos de democracia. La democracia indirecta o representativa, que es la que nosotros ejercemos sobre todo a través del voto, y la democracia semidirecta o participativa, ¿sí? Dentro de estos tipos de democracia hay varios mecanismos de los cuales nosotros hemos participado, ¿sí? Podemos ver, bueno, en las consultas de gestión pública, sobre todo aquí participan las organizaciones, ¿sí? Que están dentro de participación ciudadana. Las consultas populares, estas tienen el mecanismo del referéndum y el plebiscito y obviamente el que ya hemos ejercido, que es a través del voto, ¿sí? Y depende las formas de gobierno, cómo se vaya realizando o cómo se vaya ejecutando los mecanismos de la democracia. Pueden ver ahí, mis chicos, que hasta ahí podemos decir, nosotros votamos, elegimos a nuestros gobernantes, sí lo hacemos. ¿Que lo hemos hecho bien? Pues hemos visto que tal vez en las preguntas de la consulta popular, posiblemente usted leyó las consultas, las preguntas, analizó, hizo un buen uso de su voto, ¿sí? Ahora, lo que decían sus compañeros en torno a cómo se ejerce la democracia dentro del Ecuador. Creo que muchos de ustedes indicaron el tema de la corrupción en torno a comprar, bueno, en torno a comprar votos, se puede decir, en torno a generar fraude electoral, también se lo puede decir. En torno a que los gobernantes no cumplen lo que prometen, se lo puede decir, pero no es efecto, no es efecto de la democracia como tal, sino de la mala elección de los votantes y de la mala participación de los elegidos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que considerar y tomar en cuenta, ¿sí? Que nosotros tenemos una forma de gobierno republicano, presidencialista, y elegimos a nuestro gobierno a través del voto popular. Lamentablemente,
la forma como se ejecuta la democracia es lo que todos, creo cada uno de ustedes ha señalado y me uno a la participación de los compañeros al inicio, ¿sí? Y no es solamente en nuestro país. Muchos de los países, después de una elección, incluso los más grandes como Estados Unidos y muchos otros, de hecho casi todos, yo creo que no hay un solo país que después de una elección no diga que ha habido fraude. Se ha tratado de buscar mecanismos de voto seguro, mecanismos de ejecución de democracia seguro, pero les soy muy sincera, a través de del sistema, de los sistemas, ustedes se han dado cuenta, ya pasó en nuestro país, se apagó el sistema y acabó ganando quien estaba más abajo o quien le seguía. Y si ustedes ven los mecanismos de elección de otros países, como Venezuela y muchos otros que han incrementado el voto electrónico o a través de los sistemas, pues se han podido ver que ha ocurrido el famoso apagón y pues inmediatamente está ya ganando otro candidato. Pero eso es un mal uso de sistema, el llamado fraude electoral. Podemos ver que dentro de los mecanismos del voto, acá en el Ecuador, tenemos inclusive como parte de la democracia y la participación ciudadana, se extiende el voto incluso a los chicos desde los 17 años. En el cambio del referéndum y el plebiscito se dan acorde a las decisiones que se puedan tomar vía votación. Hay dos mecanismos que se pueden adoptar de forma inmediata dentro del sistema político. El uno es a través del decreto presidencial y acogida y aprobación de la Asamblea. Si es que esto no tiene resultado, pues puede ir a través de referéndum, ¿sí? En donde les preguntan o hacen distintas preguntas para que el pueblo se pronuncie e inmediatamente se puede ejecutar. Otro de los mecanismos es las políticas públicas, pero eso se demora mucho más y también tienen que tener una serie de requisitos para que se logre aprobar como política pública. Pues por ende, el gobierno anterior tomó incluso como el referéndum como forma para aprobar distintas temáticas, ¿sí? En las que usted ya ha participado. Y tenemos el plebiscito en las que se toma incluso decisiones territoriales. No participa todo el país, sino solamente algunos sectores, como pasó con los votos o el plebiscito que se dio en torno de si quieren pertenecer a la Concordia, no sé si era Santo Domingo y la Concordia o algunos lugares. Entonces la mayoría de la población elegía a qué cantón, a qué sector, a qué provincia quería pertenecer. En torno a la democracia, cómo se lo lleva desde la parte política, lamentablemente es triste. No sé si ustedes recuerdan, en la última contienda, ni siquiera publicitaban las preguntas del referéndum, sino decían vota no, no o vota sí, sí. Punto. No se hizo un análisis, inclusive más bien era, si estás a favor del gobierno, vota sí, si estás en contra, vota no. E inclusive en el análisis de uno de los referéndums que se dio en el Ecuador, sí hablaba de sancionar a los violadores y más, y lamentablemente en uno de esos ganaba, porque ganó el partido político que realmente el trasfondo de las consultas populares que se hacen con distintas temáticas, ¿sí? Entonces, mis chicos, las formas de gobierno, podemos ver las distintas formas de gobierno que se dan, en donde en algunos de estos juega un papel importante la democracia, ¿sí? En distintos países se habla de democracia, a pesar de que, por ejemplo, les invito a ver la forma de gobierno de Corea del Norte. Supuestamente ahí hay democracia. El pueblo elige a su presidente. ¿Cómo lo elige? Hay solamente dos listas. El que vota por la que no es la del presidente, lo matan. Y encima condena a 3 generaciones de él. Y entonces él dice que porque hay votación, es elegido por el pueblo. Pero imagínense esa forma de ejecutar la democracia. Es algo incluso hasta descabellado, pero eso pasa en Corea del Norte. Entonces,
podemos ver que la democracia es un mecanismo, es una forma de gobierno, que nosotros le hemos ejecutado pésimamente mal, ya también depende de los electores y de las decisiones que tome el pueblo, ¿sí? ¿Alguna pregunta en torno a este tema democracia? Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho, Jorge Luis. Profe, en- entiendo que de la democracia y de lo que nosotros ejercemos del voto, el método de Hunt estará bien aplicado. No sé si estoy equivocado en el método que se aplica para la asignación de los escaños para la democracia, porque no sería tan democrático, por decirlo así, porque me están asignando a alguien que no conozco el voto, por decirlo así, o un porcentaje de mi voto para una curul. ¿Sería mal utilizado el método de Honda en lo que se refiere a democracia o no necesariamente? Depende de, a ver, si tú ves, no estoy muy clara dentro del método, si no me estás hablando de la participación del 51, se considera mayoría del 51 a más. No recuerdo muy bien cómo es el método de Hunt, pero es, o sea, que se asigna un puesto más de acuerdo al número de votación. O sea, digamos, yo voté por la lista Patito y con un puesto más, me parece que es algo así. No, porque aquí es el principio de la mayoría con 51 más uno y depende de las dignidades para las que se represente. No sé si hablan de ese mecanismo de votación y depende para la dignidad. Posiblemente estén utilizando ese para tal vez las asambleas, pero por ejemplo, para la presidencia, las alcaldías, es la mayoría, 50 más uno. Y acá en el Ecuador, pues vemos que inclusive es obligatorio. Hay países en los que se tienen como parte de su sistema político, su sistema social, la democracia, pero no es obligatorio. Y depende lo que tengan estipulado dentro de la Constitución para que se ejecuten los mecanismos de la democracia. Bueno, vamos, alguien tal vez en torno a la democracia. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Consideran adecuado que voten los chicos a partir de los 17 años? No. No, ¿Por qué? No, yo no. realmente no. ¿Pero por qué? Argumenten por qué. Creo que es por falta de criterio, diría yo, porque siendo honesto, yo estuve en época donde igual se podía votar a los 17 años. ¿Ya? Y a mi pensar, a mí me faltaba más criterio y mucho más información porque realmente no nos interesa mucho eso de la política, ya que no nos vemos afectados o no nos, simplemente no nos interesa en sí. Entonces diría que es más bien es un poco falta de criterio y por un poco más de formación, digámoslo, un poquito de madurez, digámoslo así, para poder evidenciar qué mismo está pasando en el país, ya que en esa época ni siquiera estamos conscientes de lo que realmente está pasando. Creería yo, a mi parecer. ¿Ok? ¿Alguien más que pueda, que quiera participar? O sea, yo creo que también, o sea, los chicos más votan no porque sepan lo que quieren, sino más por pura novelería y yo creo que también muchos de los partidos se benefician de eso, intentan, no sé, van y hacen mucha publicidad que puede coger más votos de niños, porque realmente los menores son niños y no tienen, como decía el compañero, criterio. Entonces, de eso muchos partidos también se aprovechan y por la novelería y por lo que los niños de esa edad dicen, voy a votar y esto y lo otro, entonces se aprovechan y no me parece bien que los menores de edad voten si no saben lo que quieren. Eh, Creo que la mayoría coincide. Verán, lamentablemente muchas veces se copian cosas.
ahorita tenía aquí y estaba revisando lo del método de D'Hondt. Este se crea en Bélgica y copian e implementan en nuestro país. Sí, es el método de conteo de escaños, de eso mismo es. Jorge Luis me parece que era quien preguntaba. Sí, es el método de asignación y los porcentajes y el número, los porcentajes que les dan para cada candidato. En cuanto a igual lo que acaban de decir, se supone que si hablamos de democracia y que somos un país democrático, mientras más personas puedan votar, mayor es la democracia dentro de un país, porque tienes más participación de un pueblo. En la mayoría, o si ustedes ven, por ejemplo, Estados Unidos, votan pasas a ser mayor de edad a los 16 años. También puedes ejercer este derecho al voto, pero vuelven a ser metodologías yo creo que mal implantadas o copiadas sin un análisis a profundidad. Ni nosotros que somos adultos realmente concientizamos de la importancia que tiene elegir un gobierno dentro de un país. Y ni nosotros que somos adultos nos interesa el tema político. Creo que es el tema que menos nos interesa, el que menos ahondamos, el que menos trabajamos. Imagínense los jóvenes. En Estados Unidos hacen debates a partir de la escuela, de colegio, de universidad, pero debates reales, debates donde asisten, donde los chicos preguntan, participan, donde en algo la cultura a nivel político tienen más educación en temas políticos, por la misma importancia que tiene dentro de un país. No sé cuántos de ustedes han participado en debates políticos, han asistido a foros, han sido partícipes de campañas, de análisis de planes de gobierno. ¿Cuántos de ustedes han participado en el plan de gobierno? Tal vez uno. Alce la mano. ¿Quién? ¿Ya? Y nosotros somos los universitarios, somos los futuros profesionales. Entonces, mis chicos, si analizamos realmente en temas políticos, somos una mala copia de tal vez países en los que la educación va mucho más adelante que en nuestro país. Eso no quiere decir que podamos nosotros incluir a los jóvenes, pero siempre y cuando se creen las condiciones para la concientización y para la educación de una juventud que realmente tome una decisión acorde a un criterio formado. ¿Sí? Nuestro entorno sociocultural es muy distinto al entorno europeo, al entorno estadounidense, al entorno chino, al entorno japonés. Les invito a leer cuánto estudia una persona en China, un japonés. Chicos, ellos tienen horas de descanso porque su única esperanza de salida de país son a través del estudio. La mayoría incluso de estudiantes de Estados Unidos son becados de China o de Japón por las condiciones que ellos tienen de vida, en donde ven como medio y como esperanza de progreso el estudio, ¿sí? Entonces, no nos podemos comparar a otros países cuando este término que parece tan simple afecta tanto a un país. Entonces, si ustedes pueden ver, pueden participar los jóvenes, pero siempre y cuando se creen las condiciones de participación a las mismas. Entonces, mis chicos, con eso cerraríamos el término democracia. Bueno, pasemos al otro, que era el término de población, ¿sí? En el Ecuador, hasta el 2018, según los datos del INE, tenían la población de 17,08 millones de ecuatorianos. Y como pueden ver ahí en la escalita, estamos superados por Chile y estamos superados, según este esquema, por Perú, ¿sí? Pero ¿qué conlleva tener una población? Bueno, eso hasta el 2018 tendríamos que analizar en los datos del INE, en datos actual de Ecuador, y obviamente por la pandemia en la que estamos viviendo. Ayer escuchaba que iban 5,000 muertos, o sea, dependemos también de cómo avance esta pandemia en función de la población de un país. Pero vamos a analizar en torno a este tema también qué es una nacionalidad. Mi presi está por ahí, ayúdeme con la lectura, mi presi.
Sí, profe. Nacionalidad. Conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales. Tienen una identidad común, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, economía, jurídica, política y ejercicio de la autoridad propia. Recuerden, chicos, qué decía la Constitución. Sí, constitucionalmente a partir del 2018, pues hablamos de que por primera vez se habla de derechos y obligaciones para las nacionalidades y pueblos que coexisten dentro de nuestro territorio, ¿sí? Pues por ende se rescata o se respeta la identidad común, tu idioma, la cultura, el territorio en el que viven, las formas de su organización social, económica, jurídica, política. Y es lo que en algún momento yo les decía. Si tú te reconoces, si tú eres morenito y quieres decir que eres blanco, pues constitucionalmente se respeta tu decisión, eres blanco. Si eres blanco y quieres decir que eres mestizo o que eres afro, lo puedes hacer. No, hoy por hoy no se, no, el Ecuador no se restringe o no sanciona por reconocerte como tú te sientas libre de hacerlo. La mayoría de los ecuatorianos están entre mestizos y montubios. Anteriormente no había la división de montubios, pero hoy se reconocen mucho, sobre todo del sector de la costa como montubio y de la sierra como mestizos. Bueno, y obviamente ya como las distintas nacionalidades y pueblos indígenas que aquí coexisten. Aquí también hablamos del respeto a la organización social. Podemos ver que las tradiciones, las costumbres del desarrollo social de nuestros pueblos indígenas y nuestros grupos étnicos, pues es muy diferente al que nosotros tenemos. Dentro de la economía, uno de los pueblos que tiene una estructura económica excelente, inclusive a nivel internacional, y es reconocido como un grupo representativo de la sierra, el grupo étnico de los otavalos, ¿sí? El grupo indígena Otavalo tiene una estructura económica a nivel internacional. Manejan por lo menos 2 idiomas y tienen un mercado propio con una economía que se sustenta bastante bien a partir de la agricultura y la venta de artesanías entre textiles muy reconocido, sobre todo en países europeos, ¿sí? Las condiciones jurídicas desde las formas de matrimonio. Hay muchas comunidades en donde los padres piden al alcalde la aprobación de si se pueden casar o no. En torno a lo social, todavía tenemos muchos grupos indígenas en la que la mamá y el papá eligen con quién casar a sus hijos. Y si es por unir tierras o agrandar las parcelas, pues está permitido dentro de la constitución jurídica de estos grupos o organizaciones. Tenemos su propia organización política donde los alcaldes juegan un papel importante, ¿sí? Donde los chamanes, donde los curanderos o los llamados curacas también tienen poder y decisión dentro de los grupos indígenas. Y obviamente el ejercicio de la autoridad propia, siempre y cuando no viole los derechos humanos a los que está suscrito el Ecuador, ¿sí? Entonces, eso es importante considerar y reconocer, o que por lo menos legalmente está reconocido dentro de nuestro Ecuador. Déjenme, voy a salir acá para, antes de entrar a este otro tema, compartir con ustedes. Okay.
Gina, ¿puedes ver mi página? Sí, profe, sí puedo. Ok. Dentro de estos, pues vamos a ver los grupos étnicos del Ecuador. Pues hablamos que mediante la Constitución del 2008 se habla de consolidar la unión de la nación y el reconocimiento de las diversidades dentro de nuestras regiones, pueblos, etnias y culturas, ¿sí? Definiendo al Ecuador como un Estado unitario, democrático, vuelve esta palabrita democrático, pluricultural y multiétnico. Bueno, ahí tienen algún material extra. Podemos ver que dentro de los grupos étnicos tenemos un total de 45 grupos étnicos, dentro de estos divididos en lo que es la costa, la sierra y el oriente. Cada uno de estos grupos étnicos que lamentablemente cada día se van perdiendo más y que si inclusive nosotros dejamos de depender del petróleo y les felicito por sus tareas. Muchos de ustedes pusieron como una estrategia el turismo. Y en los que pude, en los que alcancé, les puse en los comentarios, muy buen comentario, muy buena opinión. Bueno, muchos de ustedes opinaron por el emprendimiento, otros opinaron en la industria, otros opinaban en la inversión internacional y otros por el turismo. Les felicito, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría han realizado un muy buen deber. Yo sí me tomo el tiempo de leer, de ver de dónde sacan la bibliografía y leí las estrategias que habían puesto. Y me parecieron importantes e interesantes. Tuve creo que entre todas las tareas, unas 2 o 3 que estaban en Word. Por favor, pónganle en PDF, unas 2 o 3 asimismo que no tenían bibliografía, pero en su mayoría vi que habían tomado de primicias, de la página primicias. Tenían muchos tomados de esa bibliografía y tenían unas buenas ideas. Dentro de esos, algunos de ustedes, muchos de ustedes, como tengo mezclados todos en un mismo lugar, habían puesto el turismo. Si nosotros somos un grupo multiétnico, pluricultural, miren, si hablamos de turismo, chicos, esto vende frente al mundo. Hay países en los que son tan simples que no se reconocen como grupo, con grupos o una identidad cultural propia, ¿sí? Tienen cada una tal vez una vestimenta, tal vez una música, un folclore, pero no tienen tantos como lo tenemos en el Ecuador. Si hablamos de dejar de ver el petróleo como nuestro primer ingreso, pues el turismo sería ideal y coincido con algunos de ustedes que habían dicho que el turismo. Esto que ustedes pueden ver acá, que lo tenemos en nuestro pequeño país, pues genera emprendimientos, muchos de ellos como por ejemplo de los Santo Domingo de los Áchilas, acá también el grupo Shuar, tienen turismo comunitario. Y este turismo comunitario genera emprendimientos de las artesanías que hacen y obviamente genera dinero y una mejor calidad en torno al ámbito turístico, ¿sí? Entonces podemos ver aquí, dentro de los etnias de la costa, podemos ver agua. De hecho, el Ecuador posee 23 o poseía por lo menos 23 idiomas. Y muchos de estos provienen de estos grupos étnicos, muchos ya fusionados y se han ido cada vez más perdiendo, como el épera, el aguá, el safiqui, entre muchos otros que pertenecen a las etnias de nuestros pueblos ecuatorianos. Los chachi, los épera, los sáchilas. ¿Alguien sabe por qué los sáchilas se pintan su cabello de rojo? Era por la cultura que tenían de los colorados mismo, de los guerreros, para identificarse del resto. Ya, bueno, les voy a contar así muy rapidito. Tiene dos significados. La una es que hubo empezó a morir mucha gente porque estaban infectados de sarampión.
y descubrieron, o por lo menos les dieron como medicina unos extranjeros o empezaron a teñir su cuerpo de achiote. El achiote tiene propiedades analgésicas y curativas y es el achiote el que le consideran como una planta incluso sagrada, ¿sí? Tiene una connotación espiritual. Entonces, a partir de recubrir su cuerpo con esto, le hacen referencia o consagración al achiote o al color rojo. La otra era pintar su cabello con achiote o de color rojo, y por eso se llamaba Santo Domingo de los Colorados, era para huir del Arutam. ¿Quién era el Arutam? El demonio, así como lo conocemos nosotros, el diablo o los malos espíritus. De hecho, y otra era como táctica en las cacerías, debido a que como ellos subían a los árboles o tenían o cazaban dentro de el bosque, era fácil de reconocer sus cabelleras y era más fácil para las tácticas de cacería, ¿sí? Y el rojo, ellos creen que ahuyentan a los malos espíritus. Si no, pregúntenle ustedes, a ver, sobre todo a las que son mamitas. Cuando nace el bebé, le ponen el puntito rojo en la nariz al bebé, o la cadenita roja, o la manillita roja. Eso es parte de nuestra cultura indígena. ¿Y qué dicen? Para que no le dé el mal de ojo, ¿no es cierto? Entonces, más de un bebé usted le habrá puesto el puntito rojo en la nariz, en la frente, la manillita roja con un dientecito o la cadenita roja, ¿ya? Eso es parte de nuestra cultura indígena, en donde piensan que el rojo ayuda a aumentar los malos espíritus o evitar el mal de ojo, ¿ya? Bueno, tenemos aquí tenemos a los cholos. Usted se preguntará en Galápagos no hay un grupo étnico definido, pero son muy parecido al cholo pescador, ¿sí? Entonces, se lo compara mucho con el cholo pescador, entonces es como que hace referencia también a Galápagos. Montubios, este es uno de los grupos étnicos que es más reconocido de acuerdo a nivel internacional por los famosos rodeos montubios, ¿sí? Y obviamente nuestro pueblo afro, con algunas leyendas como la del angelito. Les cuento así rapidito, a pesar de que tienen el video ahí. Cuando muere un niño, solamente la mamá tiene derecho a llorarle al niño. La mayoría hace bailes, toda la noche hacen bailes, hacen danzas. Recuerden que el pueblo afroecuatoriano viene de la esclavitud, del pueblo afro de África. Y cuando moría un niño, celebraban porque ese niño no iba a servir de esclavo. Entonces era una alegría para el pueblo afro cuando este niño moría porque decían que se iba al cielo sin pecado y que no nacía para ser esclavo. Entonces esa es parte de las leyendas acá. Bueno, yo sé que ustedes van a encontrar más. De la sierra, pues tenemos a los quichua, a los natabuelo, tabalo, cayambi, panzaleo, chibuleo, salasaca, tunguragua, uruá, ¿sí? Y pues tenemos dentro de estas las etnias que tenemos en la Amazonía. De las etnias de la sierra, pues podemos ver como representativa los otavalos, tienen muchas creencias actuales, muchas formas de enterrar a los muertos. Dentro de los salasacas también tenemos a aquellos que visten mucho de negro y de azul. Los españoles creían que ellos hacían luto por la muerte de Atahualpa, ¿sí? Pero lamentablemente eso no era cierto, porque nuestro pueblo indígena no cree en el luto, sino que el negro y el azul conservan el calor. Y recuerden que en la sierra son páramos altos en donde tienen que estar muy abrigados. Así también tenemos aquí los que están los que son quiteños, teníamos también a los quitus, ¿sí? A los quitucara, posterior unidos. ¿Cuántos de ustedes han hecho al Huasipichay o han asistido al Huasipichay? Cuéntenos, ¿qué es el Huasipichay?
Es la inauguración de la casa, de un nuevo hogar. Es la inauguración para que empiece con pie derecho con todas las buenas energías. Bueno, nuestro pueblo indígena cuando construía una casa, que bueno, no es como las que tenemos ahora, hacían la bendición y el festejo de la bendición y obviamente le auguraban todo lo mejor a los habitantes de la casa. Eso era el llamado Huasipichay. Algunos todavía lo dicen, es común, sobre todo acá en Quito, ¿no? Vamos al Huasipichay o ya tienes casa nueva, invitarás al Huasipichay, ¿sí? Por ejemplo, para Rubén, que no es de acá, cuando le digan vamos al Huasipichay es porque va a haber baile, fiesta y trago dentro de la bendición de la casa, ¿sí? Pero esto era todo un ritual, ¿ok, mis chicos? Dentro de la sierra tenemos varias formas de construcción actualmente de las casas. Una de esas es a través del barenque. ¿Qué es el bareque? Es la forma de cómo preparan los ladrillos para las casas de adobe. Lo hacen con estiércol de vaca o de otros animales, más paja y obviamente la tierra negra llamada lodo. O formaban el chocoto y hacían los adobes, ¿sí? Bueno, hay un montón de cosas que quisiera compartir, pero por cuestión de tiempo, pues vamos a seguir. Las etnias de la Amazonía, el Achuar, el Coafán, el Guarani, el Secoya, el Siona. Eh, Aquí hablamos y no los ponen acá los Tagaeri, los Taromenani, que son los grupos no contactados, ¿sí? En algún momento creo les conté que yo daba clases a un grupo de estudiantes Shuar. Es muy interesante las costumbres que tienen, desde las llamadas sansas, sí, que era la reducción de cabezas, una técnica a manera de momificación. También el tema de conocer mucho los ríos en torno a los que tienen pirañas. Tienen muchas creencias, muchas tradiciones que son propias del pueblo Shuar. Una de esas es que me decían, profe, cuando usted venga no tome toda la agua de guayusa que les dan. Allá es muy tradicional, así como acá en Quito darles ¿cómo es que se llama en las fiestas? El canelazo. Allá en Macas es muy tradicional que les den guayusa, ¿sí? Dice, profe, aquí hay muchos extranjeros que se quedan porque les dan la guayusa con llamada velo de novia o el beso de la novia. Entonces hay muchos que se han quedado en estas poblaciones porque han tomado algunas bebidas que les sirven o que conocen estos pueblos. Yo les comento un caso así muy rapidito. Cuando me iba a Macas a dar clases, íbamos con un compañero estadounidense. Él tenía familia ya y él daba inglés, venía únicamente a dar clases por un tiempo. Cuando de pronto dejó de viajar, supimos que él se había comprometido y estaba viviendo con una Shuar. Nos fuimos a visitarle porque le habían amputado una pierna y le habían dicho que es por la diabetes que tenía. Y un alumno, el que era el líder del grupo, decía, profe, no era diabetes, él quiso irse, por eso se quedó. Y si él no quiere y no le quiere a la compañera, porque ellos tienen otro dialecto, ellos tratan de vos, no de tú, él puede morirse aquí. Entonces le decía, ¿es en serio? Sí, dice, aquí no puede nomás tomar cualquier cosa. Le digo, verá usted que es mi guía, no me deje tomar cualquier cosa, porque hacen varias festividades. Les cuento eso como anécdota. Nunca más supe qué pasó con él. Hasta, bueno, cuando nos fuimos a visitarle nos despedimos y él dijo que ya no iba a regresar a los Estados Unidos, que él ya estaba bien ahí con su shuar, ¿sí? Y bueno, hay un montón de leyendas, de costumbres dentro de nuestros grupos étnicos. Y pues podemos ver así como en general los que tenemos en función y obviamente nosotros los mestizos que pues nos consideramos una mayoría dentro del Ecuador, ¿sí? Eso les voy a dar así como muy, muy general. Y pues vamos acá, continuemos con este. Vamos viendo.
Bautista, ¿puedes ver mi diapositiva? Manuel, no sé si estás allí. Toasa. Sí, profe, la del mapa. Ya, ok. Dentro de nuestro mundo, el Ecuador es un pequeño puntito, si ustedes pueden ver en dimensión con los demás países y en relación al mundo, pues somos un país muy chiquitito. Sí, ahí lo podemos ver más. Y ahí está nuestro pequeño Ecuador. Sí, dentro de nuestro Ecuador, pues podemos ver que alberga diversos recursos naturales. ¿Qué es un recurso natural? Sí, es un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. ¿Sí? Podemos ver que en general los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza de los cuales se sirve el ser humano para subsistir a diario. ¿Sí? Tenemos, esto es bueno, un recorderis de alguna clase, la clasificación, los renovables y los no renovables. Los recursos renovables están divididos entre los no renovables. Renovables son aquellos que pueden regenerarse, ¿sí? Como el agua, el viento, el aire, ¿sí? Y los no renovables, aquellos que deben depender de décadas o años para que se puedan regenerar, como es el caso del petróleo, de los minerales, ¿sí? Y pues en nuestro pequeño Ecuador, a pesar de ser dentro del, a nivel mundial, un país chiquito, pues podemos ver que tenemos una gran cantidad de recursos de acuerdo a cada una de nuestras regiones, ¿sí? La región interandina, pues tiene sus propios recursos renovables, no renovables, de los que nosotros disfrutamos y disfrutamos a diario. Eso hace que nuestro país tenga una gran riqueza y una gran variedad en cuanto a flora y a fauna, ¿sí? Y pues nosotros podemos ver, así como una pequeña concientización, esto que ustedes ven aquí era algún momento en África, lagos, pero debido a la deforestación podemos ir viendo que la tierra se vuelve árida, ¿sí? Podemos ver las llamadas ciudades de cemento, donde algún momento fue bosque, donde algún momento había vegetación, pues ahora podemos ver muchas edificaciones. Podemos ver también la caza indiscriminada de animales que están en peligro de extinción inclusive. La intervención del hombre en cuanto a desastres como el tema de petróleo, combustibles y más. La contaminación en cuanto a los incendios forestales, muchos de estos son provocados por el mismo hombre, ¿sí? Aquello que nosotros podemos ver como un paraíso. Bueno, recuerden esa foto, los que conocen Baños, ¿sí? La cascada de Baños, que es hermosísima, ¿sí? Podemos ver que lamentablemente, pues por intervención del hombre, han ido terminándose. La última clase se llama Deuda Ecológica y ahí vamos a retomar un poquito fondo este tema de los desastres ecológicos. Podemos ver que el hombre ha ido evolucionando, se supone que es un animal racional, ¿sí? Pero lamentablemente este animal racional ha ido terminando con su entorno y en su medio en torno a la comodidad, ¿sí? Hacia destruir realmente el mundo, el único mundo que tenemos y aquello que nos rodea. Yo comparo mucho a los grupos étnicos, sobre todo a los de la Amazonía, con los Avatar. Los que han visto la película, yo siempre los comparo con nuestros Guarani, con nuestros Secoya, con nuestros Siona, con nuestros Tagaere y Taromenani, que realmente tienen un montón de rituales y cultos para nuestra naturaleza o nuestra casa. De hecho, antes de arrancar la hoja de un árbol, hacen una oración y piden perdón a la naturaleza por dañarlo, ¿sí? Entonces,
podemos ver que estas personas a las que incluso no tienen tecnología, no tienen ni grandes niveles de educación, a la larga podemos ver que incluso son más civilizados que todos nosotros. ¿De quién esperamos decisiones? ¿De los gobiernos? No. Tal vez la decisión no esté en una secretaría, en un gobierno, sino esté en cada uno de nosotros, en considerar las actividades que podemos hacer para contribuir con nuestra madre naturaleza. Muchos hacemos reciclaje, muchos cosechamos o sembramos un árbol, una planta, una flor, muchos reciclamos baterías, muchos tratamos de consumir lo menos posible el agua, ¿sí? Dentro de las medidas que podemos adoptar desde casa y cada uno de nosotros, porque si esperamos que los demás lo hagan, nunca vamos a lograr absolutamente nada, ¿sí? Y obviamente incentivar a las nuevas generaciones al cuidado de nuestro medio ambiente. Miren lo que pasaba y los reportes que habían de niveles de contaminación y regeneración de la naturaleza, sin que el malo ser humano salga a contaminar, salga con sus autos, salga a hacer una contaminación, una destrucción de nuestro medio, ¿sí? Vale la pena empezar, mis chicos, les invito a empezar con lo poco que podamos hacer, pero sumado pocos, ¿sí? Se convierte en una gran labor. Aquí en el Ecuador se ha visto mucho el tema del reciclaje, sobre todo de plástico, ¿sí? Todo lo que puedan reciclar, reciclen, todo lo que puedan reutilizar, reutilícenlo, ¿sí? Hemos visto muy a grandes rasgos estos tres temas, el uno que tenía pendiente y estos dos en torno a los grupos étnicos y los recursos naturales. Mis chicos, ¿alguna pregunta en torno a esto? ¿No? Ok, entonces mis chicos, más bien les invitamos a unirse, a incentivar a leer, a estudiar un poquito, investigar sobre nuestros grupos étnicos y pues obviamente hacer acciones que nos ayuden a preservar nuestros recursos naturales. Recuerden que mientras más población tengamos dentro de un país, más recursos devengan, ¿sí? Entonces también va hacia la concientización del tema de acrecentar nuestra población, ¿sí? Bueno, mis chicos, hemos dado una clase 3 en 1, si es que así lo podemos decir, y les voy a tomar lista, antes que se me olvide. Arias Gina. Presente, profe. Mi presi, please, ayudarme en la plataforma SIGE actualizando los temas hasta hoy. Ya, profe. Ya mi presi. Coelho. Presente, profe. Héctor. Coelho Ariana. Presente. Collaguazo Oscar. Presente. Córdoba Marco. Presente, profe. Falconi Edison. Presente, profe. Mena María. Presente, profe. Morales Marco. Presente. Salazar Patricia. Presente. Serna Rubén. Presente, profe. Uquillas Natalí. Presente. Acurio Dylan. Arias Jorge Luis. Presente. Bautista Manuel. Presente, profe. Benavides Hugo Enrique. Schulde Cristian. Presente, profe. Ducci Ronald. Presente. Gualichico Darwin. Presente, profe. Rivera Brian. Presente, profe. Toasa Anthony. Presente, profe. Y aquí tenemos. Bueno, mis chicos, ha sido un gusto compartir una clase más con ustedes.
Así que vamos a hacer la despedida. ¿Quién quiere hacer la despedida? Chico. Por un punto. Nada que por un punto. Bueno. No. Bueno, compañeros, esperando que nos haya ido bien en la prueba, que todos hayamos sacado buena nota. Muy interesante esta clase del día de ahora, profe, aunque muy rapidita, pero igual muy interesante. Esperando que esta semana, bueno, ya estamos miércoles, que esta semana ya nos vaya muy bien y la situación en el país ya mejore. Y esperemos que ninguno de nosotros nos contagiemos de esta terrible enfermedad que está pasando en todo el mundo. Bueno, hasta luego con todos y muchas gracias, profe. Mis chicos, para los que creen, que Dios los bendiga, para los que no creen, que les tengan mucha suerte, estudien y pues nada más, cuidémonos como nos dijo Darwin, y ha sido una linda noche. Los dejo para que descansen un poquito y si tienen que dar otra prueba, pues que les vaya súper bien. Adiós, mis chicos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe.